broncoconstricción, L de lágrimas, E de excitabilidad y S de secreción. Yo les di el de bradicardia, creo, ¿no? O algo, no sé. Algo no les di. Ahora les dije que investigar. Por cuestiones de tiempo, porque si no nunca vamos a acabar, vamos a tomar como ejemplo el músculo detrusor. Aquí está el músculo detrusor. Ustedes saben que es la relación del músculo de la vejiga. Nosotros entendemos que siempre cuando valoramos actividad autónoma simpática también tiene que haber una autónoma parasimpática. Eso es algo que también en tu mente siempre tienes que entender. Si bien es cierto, reconoces los receptores colinérgicos, también tienes que pensar que van a haber receptores adrenérgicos. Porque les di el ejemplo de Batman y el Joker, ¿no? Se complementan. Necesito simpático y necesito parasimpático. Recuerden siempre. Si tú lees en algún momento algún capítulo y ves M3, como en este caso, porque es M3 el que está ahí, también en tu mente al toque tienes que pensar quién es el simpático que se encuentra ahí. ¿Y quién es? El parasimpático es el M3. Ya está el parasimpático. ¿Cuál es el simpático? Beta 2 y beta 3. ¿Ok? Entonces ya está estudiado. Ustedes no tienen que buscarlo más. Entonces beta 2 y beta 3. Hay dos. Sobre todo el beta 3 es el que más mencionan en la literatura. Beta 3 es metabotrópico GS y M3 es metabotrópico G. Ambos se complementan. ¿Ok? No se oponen tal cual. Doctor, pero uno contrae y el otro relaja. Sí. Pero es un complemento fisiológico. ¿Ok? César, aquí sale la otra. Ya. Entonces, el M3, ¿qué hace? Contrae. ¿Cómo se va a poder ver de manifiesto esto en la clínica? Porque vas a poder favorecer la fisiología de la micción. La actividad colinérgica favorece la fase de vaciado y la actividad simpática favorece la fase de almacenamiento. Eso ya está estudiado. También lo van a encontrar como fase de almacenamiento y llenado. Eso es un capítulo de urología. Entonces, si se contrae, este se relaja, ¿ok? Pero al final ambos están en un complemento que hace que tenga su capacidad vesical y todo lo que normalmente existe. ¿Ok? Que es de 250 a 300 con el reflejo de la micción de 150 centímetros cúbicos. Se contrae, se relaja y favorece que se libere la orina. Almacenamiento y vaciado. Ustedes dirán, pero ¿eso para qué me es útil? ¿En qué situaciones clínicas nos son útiles? En las incontinencias urinarias, ¿no? Ustedes saben que una incontinencia urinaria, la de urgencia, está asociado justamente dentro de sus planteamientos fisiopatológicos a una hiperexcitabilidad del detrusor. El detrusor se contrae más de lo que debería. Entonces, en tu estrategia farmacológica, ¿qué harías con alguno de estos receptores para antagonizar el efecto? ¿Qué harías con el M3, por ejemplo? En una persona que tiene incontinencia urinaria. ¿Lo estimularías o lo inhibirías? Lo inhibiría, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya sé que este favorece el vaciado, ¿verdad? Ya no voy a querer que siga contrayéndose para que se dé más eliminación. Más bien voy a querer inhibir. Pero si yo quiero más bien favorecer el almacenamiento, también es válido, es otra estrategia. Tengo estrategia 1, tengo estrategia 2. En la estrategia 1 sería favorecer un efecto agonista. Entonces, entonces, ¿qué voy a hacer ahora sí? Poner nombres y apellidos para los medicamentos. ¿Qué medicamento? César, ayúdale a la carpeta. ¿Tiene una carpeta? Ayúdale, sí, a tu compañera. Doctorita, te va a ayudar tu compañero. Caballero ahí. Muy bien. Doctor, buenos días. Buenos días, magista. ¿Le puedo robar 5 minutitos de su tiempo? Sí, siga. Respecto al mismo, ¿qué estrategias farmacológicas valorarías en el manejo de pacientes? Tu respuesta sería, ¿no? ¿Podría yo favorecer un efecto agonista de los receptores beta 3? ¿O podría favorecer un efecto antagonista de los receptores M3? En el cual al final estaría repercutiendo en la fase de almacenamiento o en la fase de vaciado de la fisiología de la micción.
Si yo valoro la relación del colinérgico, el medicamento es la oxibutinina. Y si valoro la relación del simpático, sería el mirabegrón. Es un agonista, ¿ok? Hay un antagonista y hay un agonista. Pero ambos están favoreciendo, o repercutiendo, mejor dicho, en la fisiología de la micción. Por ahí también en el otro salón me dijeron, doctor, pero hay un alfa. Pero alfa, ¿es simpático o parasimpático? Simpático, pero eso ya no está en el músculo detrusor, eso está en el esfínter interno. Aquí hay un alfa 1. Y si hay un simpático, también tiene que haber un. ¿Y cuál es el parasimpático? M2. M3 no podría ser porque el M3, si existiera, contraería. Y si contrae arriba y contrae arriba, ¿cómo va a ser eliminar? Es decir, contraes acá, tiene lógica, pero si contraes acá, más bien aquí necesito que relaje. Por eso es M2GI y aquí es alfa 1G. Y eso también me es útil clínicamente, sí. También lo han visto en urología. Para la hiperplasia benigna de próstata, cuando la próstata va aumentando de tamaño, genera mayor presión a nivel de lo que vendría a ser el receptor. Disculpen, a nivel de lo que vendría a ser la uretra, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo necesito que no exista mucha presión en ese nivel. Entonces, ¿podría jugar con el esfínter? Sí. Podría jugar con alfa 1, bloqueándolo. Si bloqueo el alfa 1, voy a favorecer que se dé qué fase de la micción. ¿De almacenamiento o vaciado? El vaciado. ¿Y tiene lógica? Sí, porque si ustedes recuerdan la fisiopatología de la hiperplasia, hay una fase irritativa al inicio, pero luego hay una fase de obstrucción. Al paciente le incomoda no poder orinar. Entonces, ¿cómo juegas con eso? Bloqueando el alfa 1. ¿Qué medicamento está ahí? Pregunta de urología. Tamsulosina. ¿Okay? La tamsulosina es un alfa bloqueante. Es un alfa 1. Es más, si quieres hacerlo más de euro, bloquea el alfa 1 subtipo A. Los receptores tienen subtipos todavía, ni siquiera hemos llegado a ese nivel nosotros. Nos estamos quedando con los receptores nada más. Pero una pregunta para urología, que va a ser urólogo, me van a preguntar el subtipo, es el alfa 1A. ¿Alguien va a ser urólogo? Ya, muy bien. Estamos descartando, cada vez me quedan menos especialidades. Alfa 1A. Entonces ahí está. Tamsulosina. ¿Con qué pacientes tendríamos que tener cuidado? Con los hipotensos. ¿Por qué A? Puede ser una pregunta de examen oral. ¿Por qué? ¿Por qué Max? ¿Por qué con los hipotensos tendrías que tener cuidado? Porque a nivel del músculo liso vascular, en el músculo liso vascular de todos tus vasitos hay alfa 1, que es GQ, que normalmente ¿qué hace? Incrementa la resistencia vascular periférica. Eso es lo que hace normalmente. Incrementa, amigo, ¿te una carpetita, por favor? Aumenta la presión arterial. Eso es lo que normalmente sucede, ¿sí? Entonces, no es que el paciente puede tener una hipotensión ortostática y puede ser un problema de fondo, pero más que todo son pacientes que son hipertensos, que toman medicamentos, que no lo manejan bien y se van al otro extremo, y más bien ahora ¿qué va a pasar? Le estás bloqueando aún más, ¿qué va a suceder? Disminuye la presión. Entonces tienes que tener cuidado, y justo los pacientes que van a tomar esto son pacientes de la tercera edad, entonces tienes que valorar eso, ¿ok? Muy bien, entonces hemos revisado el Danbos, porque esto es colinérgico y esto es colinérgico. Por eso que ustedes habrán leído en la literatura que en la parte urinaria puedes favorecer la fase de vaciado, incontinencia de esfínteres, ¿ok? Muy bien, otro punto, ya los demás hagan el mismo ejercicio, ¿va? No me digan solamente M2, M3, sino el por qué. La otra es la placa mioneural. Vamos a hacer el mismo ejercicio y juego así rápido, porque ya de alguna manera la semana pasada lo hablamos, les mandé a investigar cuáles son los targets y en ese caso, qué es lo que vamos a valorar de situaciones clínicas, qué es lo que a ustedes les importa. Todo empieza con el impactrueno, sodio. Se despolariza la célula, se abren dos canales.
canales de calcio y canales de colina. El canal de colina también es conocido como un cotransportador, es un simporte, es un canal transporte activo secundario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ingresa la colina e ingresa el sodio, es un cotransportador. Al ingresar la colina se une con la acetilcoenzima A. Al unirse gracias a una enzima que es la acetilcolintransferasa, forma acetilcolina. ¿Hasta ahí estamos todos bien? No hay nada del otro mundo. Ingresa la colina, se une con acetil-CoA, gracias a la enzima, forma acetilcolina. Cuando la acetilcolina se forma no puede quedar libre porque si no se degradaría. Se almacena en vesículas. Para favorecer su almacenamiento en vesículas actúan unas proteínas que se llaman las proteínas BAM. ¿Ok? Cuando de manera paralela el calcio estaba ingresando, el calcio al ingresar favorece un fenómeno que se denomina translocación o movimiento de las vesículas. Cuando se mueven para llegar a la membrana. ¿Por qué quieren llegar a la membrana? Porque al estar en la membrana se van a poder expresar para poder liberarse, pero el término correcto es exocitarse. ¿Ok? Entonces, llegan a la membrana y aquí tiene que generarse un proceso de anclaje. Aquí están las proteínas de anclaje del SNAR25. Las dos proteínas más representativas son la sintaxina y la sinaptobrebina, que ha venido en un ENAM por ahí. Entonces, recuerden, sintaxina y sinaptobrebina. Son proteínas de anclaje. Su nombre lo dice. ¿Qué van a anclar? La vesícula con la finalidad de luego tenerlas firmes ahí y exocitar su producto. ¿El producto cuál es? La acetilcolina. Al liberar la acetilcolina va a poder expresarse y favorecer que llegue a sus receptores, que están en este caso en el músculo. El receptor en este caso, si es músculo esquelético, NM. ¿Ok? Ya habíamos visto que tenía 8 receptores. El que está en el músculo esquelético es NM. Si alguien en el examen me dice solo receptor colinérgico, yo le voy a sonreír, pero está mal, ¿no? Porque está incompleto, ¿sí? Tendría medio punto, pero no está completo, porque el completo es NM. ¿Está bien? No digan solamente colinérgico, porque es esquelético. Si fuese muscarínico, sería liso, ¿sí o no? Entonces, es diferente. Sean, por eso, específicos y por eso se los estoy diciendo. Ok. Hasta ahí. ¿Todo? ¿Sí? ¿Algunos? ¿Zona aquí? ¿Sí? ¿Yo? ¿Bien aquí? Ya. Muy bien. Entonces, cuando llega la acetilcolina a su receptor NM, el receptor NM es ionotrópico y está asociado a los canales de sodio dependientes de voltaje. Eso ya está estudiado, ya no hay nada que descubrir. No es como los otros eran GQ, GS, ¿verdad? Esos eran metabotrópicos. No, este juega con sodio. Doctor, ¿y eso a mí qué me importa? Ahorita vas a ver que sí es importante. Hasta ahí es el resumen más así simple que deberías de saber hasta que por lo menos ingreses a la residencia y ya sepas a qué área te vas a dedicar. Porque este tema es bien preguntable y ya se lo demostré la semana pasada con la pregunta de residentado que les leí, ¿sí o no? Este va a venir, en ENAM viene más que en residentado, así que ya saben. Ok, falta solo uno, la acetilcolinesterasa. Esta es la enzima que está sobre todo en la hendidura que degrada la acetilcolina y le dice gracias por tu participación, ya no te necesito más acá, lo que quiero es que regreses como colina y te quedes como acetato por acá. Punto. Ese esquema yo espero que ya lo tengan dibujado. Era la idea, que hoy día vinieran con ese dibujo. Si no, espero que lo hayan hecho ahorita. Porque lo que ahora necesito que agarren es un lapicero de otro color para que empiecen a colocar en los targets las situaciones clínicas, ¿no? Porque no solamente presentan los targets, sino las situaciones. Ustedes que se han comprado sus colores y plumones Faber-Castell, agarren uno y van a empezar a colocar ahora sí los ejemplos. Y vamos a empezar por allá. Gino, con Gino. Empezamos con Gino. Gino. Carbamazepina. ¿Dónde lo coloco? Vamos a coger otro color.
¿Qué color hemos usado? Rojo. El rojo va a ser los ejemplos clínicos, ¿ok? Carbamazepina, target, Gino. 1, 2, 3, Uber. 1, 2, 3, Roberto. Roberto, ¿no? Loli. ¿Cuál era tu nombre? Roberto, no. Carbamazepina. Sodio. Muy bien, Cris. Carbamazepina, sodio. Target. Es un anticonvulsivante, ¿verdad? ¿Qué más? Fenitoína. Sodio. Fenitoína. También anticonvulsivante. ¿Con qué pacientes deberíamos tener cuidado? Con la fenitoína. Carbamazepina es el medicamento de elección en las crisis parciales entre las simples y las complejas. Y la fenitoína lo podemos utilizar también en status, sobre todo en niñitos, pero hay que tener cuidado con quién, con hombres o con mujeres. ¿Por qué? Porque genera el sutismo, ¿ok? Con mujeres porque da hirsutismo. Entonces tienen que tener cuidado, sobre todo en las pequeñitas, en las mujercitas, ¿no? Ok, ¿qué más? Topiramato. Topiramato, canales de sodio. Topiramato es un anticonvulsivante también, pero se utiliza sobre todo para el dolor neurálgico un poco, ¿ok? Para ese dolor sordo que a veces se puede valorar, aunque más está la gabapentina, pero igual te puede ayudar. ¿Qué más? Tetradotoxina. Sodio. ¿Cuál es el antecedente? Se come su pez globo, ¿ok? Pez globo. Eso sí no lo van a ver aquí, pero igual se los estoy diciendo. Y el otro es la sacitoxina, que tampoco lo van a ver en Perú, que son las algas del continente asiático, pero los que van a migrar sí la van a ver en exámenes internacionales, sí vienen. Tetradotoxina del pez globo, las siglas son TXT, y sacitoxina de las algas SXT. Ok, ahí está. Si se dan cuenta, muchos anticonvulsivantes juegan ahí. Y también hay uno más que es el ácido valproico. Ese sí lo deben de haber escuchado. Muy bien. Besamicol va en el BAN. Ok. Va en el BAN. Aquí va la hemicolina. O hemicolinium. Besamicol. Que es con el canal de colina. Besamicol es con V. Ok. Luego de ahí está el síndrome de Lambert-Eaton. El síndrome de Lambert-Eaton está en los canales de calcio. El síndrome de Lambert-Eaton es un síndrome paraneoplásico. Está asociado al cáncer de pulmón de células pequeñas. ¿Okay? El síndrome de Lambert-Eaton es un síndrome paraneoplásico Calcio, ¿no? asociado al cáncer de pulmón de células pequeñas. Entonces ahí tienes que valorar algún hallazgo de fumador, etc. Y es un paciente que viene con debilidad muscular. Diagnóstico diferencial de miastenia gravis. ¿Qué medicamento también actúa aquí? La etosuxamida. La etosuxamida es un anticonvulsivante, medicamento de elección para qué tipo de convulsiones? Crisis de ausencia. ¿Okay? La etosuxamida es de elección para las crisis de ausencia. Para la crisis de ausencia está contraindicado la carbamazepina porque lo exacerba. ¿Okay? Las carbamazepinas exacerban las crisis de ausencia. Luego de ahí está ¿qué más? Ya. El SNR25, toxina botulínica. Si bien es cierto, puedes valorarlo con el Botox, que es estética, pero también puedes valorarlo con el botulismo, que ya es una patología. Recuerden que está asociado al Clostridium botulinum, ¿no? ¿Cuál es el antecedente de alimentos envasados? ¿Qué tipo de parálisis se da? Parálisis flácida. ¿Por qué? ¿Por qué te da parálisis flácida? Rosemary, ¿por qué? ¿Por qué no una parálisis espástica? La vesícula no van a poder anclar, ¿Ya? ¿no? Y no van a poder liberar. Se va a poner así algo como... No se libera la aceticolina. Entonces, la aceticolina es la que permite la contracción, pero no se va a liberar, entonces no podría haber. Entonces sería una parálisis flácida. El tétano sería una parálisis espástica, ¿ok? El Clostridium tetani.
porque juega diferente. El Clostridium tetani bloquea al inhibidor, favoreciendo al excitador. Juega con GABA, bloqueándolo, favoreciendo que el glutamato actúe más. Y el glutamato libere más acetilcolina y de esa manera genera parálisis espástica. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más me falta aquí? Ya están esos, membrana, vamos a la hendidura. En la acetilcolinesterasa están a la cabeza, que casi me olvido en otro grupo decirles, los anticolinesterásicos. Ahí están los anticolinesterásicos. ¿Víctor, qué más? Jorge, ¿cuál es la diferencia entre anticolinesterásicos y anticolinérgicos? Anticolinesterásicos y anticolinérgicos, ¿es lo mismo? No. Anticolinesterásico, Jorge, está asociado a la enzima, que bloquean a la enzima, y el anticolinérgico bloquea al receptor. ¿Ok? Anticolinesterásico bloquea la enzima, anticolinérgico bloquea al receptor. ¿Qué ejemplos de anticolinesterásicos tienes que recordar? Neostigmina, fisostigmina, piridostigmina y endrofonio. Vuelvo a repetir. Neostigmina, fisostigmina, piridostigmina y endrofonio. Esos son los que tienes que recordar. Anticolinérgicos a la cabeza, la famosa atropina, que es el medicamento que más les han preguntado en toda su carrera. ¿No me equivoco? No, aunque no. La atropina es un anticolinérgico. Bloquea los receptores. No juega tanto con nicotínicos en realidad. Juega más con muscarínicos, pero es un anticolinérgico. ¿Ok? ¿Qué otra situación tenemos con la acetilcolinesterasa? La intoxicación por órganos fosforados. Esa es otra situación, que es la de la pregunta del examen que les leí la semana pasada, ¿no? Intoxicación por órganos fosforados. Se une a la enzima y se une de manera covalente. Al bloquear a la enzima, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si bloqueas la enzima? ¿Qué dicen? No se degrada, y en consecuencia aumenta la presencia, el tiempo de vida media de la acetilcolina. ¿Y qué va a pasar? Va a generar de que los receptores se sensibilicen más. Por eso que tiene una exacerbación. ¿Está bien? Ok. Y la otra situación de ahí que tienes que recordar es si uno hace el bloqueo, también puedes reactivarlo o favorecer su activación y protegerlo. Esa es la pralidoxima. Entonces tenemos anticolinesterásicos por aquí, tenemos pralidoxima y tenemos intoxicación por órganos fosforados. Palabras clave: intoxicación por órganos fosforados, agricultor, granjero, inconsciente, en el patio, radicálicos, dampos, ¿no? En el caso del examen de accidentado no fue un granjero, pero estuvo asociado a un intento de suicidio porque dije que algunos de sus componentes están en los raticidas, ¿no? ¿Okay? Bueno, y les dije que el otro componente que está en los raticidas era la estricnina, ¿no? ¿Okay? Muy bien, entonces ahí está. Ahí, bueno, eso. Luego, a los receptores está la miastenia gravis. Diagnóstico diferencial de Lambert-Eaton. Miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que repercute sobre los receptores colinérgicos. Entonces, ¿qué va a hacer? Que el ligando no tenga dónde llegar y en consecuencia no se active el receptor, porque ya no hay, ¿no? ¿Qué va a pasar? El paciente viene con debilidad muscular. Palabras clave de miastenia: mujer, joven, que amanece bien, pero que con las actividades cotidianas empieza a sentir debilidad. Cuando esto progresa mucho, tiene tosis palpebral y diplopía, lo cual muchas veces asusta a la paciente y el paciente toma como que acción de lo que está pasando. Muy bien. Luego de ahí, aquí también están los bloqueadores neuromusculares. Los bloqueadores neuromusculares se dividen en dos tipos: despolarizantes y no despolarizantes. Los despolarizantes, como su nombre lo dice, van a bloquear, pero despolarizando. Por eso se llaman despolarizantes. Y los no despolarizantes no van a despolarizar. Entonces, los no despolarizantes juegan con receptores y los despolarizantes juegan con
Si va a despolarizar, juega con. Si va a despolarizar, juega con canales. Con canales, pues si va a despolarizar, juega con canales. Pero ¿quién despolariza? Entonces, despolarizantes juegan en los canales de sodio. Pero ¿sodio dónde hay sodio? Lo que pasa, habíamos dicho que el receptor nicotínico tipo M es ionotrópico y está asociado a sodio. Entonces no juega en el receptor, de frente se va al canal. ¿Está bien? En cambio, los no despolarizantes, ¿a dónde van? Al receptor. Ahí están los curareriformes. ¿Se acuerdan del curare? ¿Cómo hacían antes la casa las personas, los nómades? Y luego cuando empezamos a evolucionar, ¿cómo hacían la casa de los ciervos? Como el curare. ¿No han visto? Dale ahí, nada. Ya. Bueno, entonces, en sus flechitas, ¿ok? En la puntita de la lanceta, el curare, que deriva de una planta, lo esparcían, se dieron cuenta que cuando se veían expuestos a esto, había un bloqueo. Entonces lo utilizaban para cazar. ¿Ok? Y de ahí salen los medicamentos que se derivan los curareriformes, porque vienen del curare. El doctor Sotelo lo explicó en Historia de la Medicina de Fármaco. ¿Sí? Creo que está acordado. ¿Sí? Ahí está, curare. Entonces, pero no vamos a utilizar curaretos, ¿no? ¿Cómo son los medicamentos? Becuronio y rocuronio. Eso sí los vamos a utilizar. O los van a utilizar, en realidad nosotros no, los anestesiólogos. ¿Quién va a hacer anestesia aquí? ¿Bien? Por si acaso que quiere hacer anestesia, le tienen que encantar la fisiología y la farmacología. Son los cursos que más deberían de amar. ¿Ya? Entonces creo que con eso ya están ganando puntos. Becuronio y rocuronio. Otra manera de preguntar esto es, ¿son competitivos o no son competitivos? ¿Se acuerdan en Morfo 1? Seminario 1, ¿sí? Seminario 1, cuando vimos receptores, les dije que había un principio de competencia, ¿o no? Sí, sí. De competitividad. Ya, entonces, el principio de competitividad estaba relacionado a los receptores. Entonces, ¿cuál de estos sería competitivo? ¿El despolarizante o no despolarizante? Los no despolarizantes. Que a veces así hacen los exámenes de NAN y residentado, pues te ponen la otra denominación. No te ponen no despolarizante, sino te ponen competitivo. Ya. ¿Quién compite? Un receptor. Entonces, ¿quién no compite? El que va al canal, porque no tiene por qué competir, porque va al canal. En cambio el otro sí tiene que competir porque se tiene que ir a un receptor. Entonces, becuronio y rocuronio, ¿serían competitivos o no competitivos? Competitivos. ¿Y quién es el despolarizante no competitivo? Succinilcolina. La famosa succinilcolina, que también la han visto, que actúa rápido, pero tiene también por su acción el periodo de latencia es rápido, pero el tiempo de vida media, para poder revertirlo, hay que tener mucho más cuidado. Por eso tiene indicaciones precisas. Y la indicación, que es pregunta tipo de examen, es intubación rápida. La succinilcolina se utiliza para intubación rápida, pero tienes que tener cuidado, se está cada vez valorando más su uso porque podría generar hipertermia maligna. ¿Ya? Entonces, por eso ahí siempre los anestesiólogos tienen bastante cuidado con su uso. Justo les hice esa pregunta al otro grupo, ¿no? Si tú vas a generar una operación y te dicen que se va a demorar un poquito más, pero no te dicen el tiempo, ¿cuál sería más seguro para utilizar? ¿Los despolarizantes o los no despolarizantes? Los no, porque es cierto, voy a seguir, le aumento un poquito más la dosis, pero luego lo puedo revertir, porque el no despolarizante, como tiene un asiento a dónde ir, yo compito, meto otro medicamento para bloquear, que sería un colinérgico, y de esa manera revierto el bloqueo. ¿Ya? Muy bien. Para que entiendan un poquito más la succinil, aquí tiene que hacer memoria. Ustedes fisio, con quien habrán llevado, porque algunos se llevaron conmigo, los últimos de la promoción, de los que ya seguí enseñando fisio porque ahí me fui. Pero, ¿se acuerdan que había un experimento de varios sapitos? ¿No? ¿Sí? ¿No se acuerdan? Ya. Pero los que sí hicieron, algunos se ponían a jugar, pero algunos que tomaban en serio, veían que en la parte de sapito, en este tema, cuando decorticábamos al sapito y valorábamos la exposición del nervio, y cuando instilábamos, porque eran gotitas, es un pequeñín, ¿no?
Al comienzo de la succinicolina, no de frente se relajaba, sino primero se contraía la parte y luego se relajaba. En cambio, cuando echabas becuronio, de frente se relajaba. ¿Por qué? Y esa era una pregunta que les hacíamos en ese momento, ¿no? ¿Por qué con la succinicolina primero se contraía? ¿Quién me respondería? Es más, cuando tú observas esto en el paciente también vas a ver un reflejo de contracción y luego relajación. ¿Pero por qué? Porque ¿qué hace el sodio normalmente? Despolariza. Entonces lo primero que le mandaría como señal es que libere, ¿sí o no? Pero cuando se está despolarizando, le está cambiando también. ¿Qué pasa si ahora lo dejas despolarizado? Ha cambiado su potencial, ya no es negativo, ahora es positivo. Pero ya no tiene la manera de poder generar un cambio, porque ya es positivo. Entonces, si viene otro estímulo, ¿le va a hacer algún cambio? Ya no, porque está excitado ya. Pero el nuevo proceso que generó excitación hace que ya sea refractario a un nuevo estímulo. Por ende, por más que haya otro estímulo, ya no va a haber un nuevo proceso. Por eso genera un bloqueo, pero despolarizando. En cambio el otro, de frente lo cierra y ya no hay nada. ¿Ok? Espero que hayan entendido. ¿Sí? 20. Muy bien. ¿Cuántas preguntas tenemos ahí, Gustavo, para el examen más o menos? Como mí. ¿No? Entonces, faltan todavía. Pero más o menos hayan visto que de aplicación hay varias. Y eso que falta ahí el fenómeno de la contracción muscular. ¿Quieren que venga eso? No. Cuando llega la troponina, llegan los fatales de hidropoidina y todo eso. No, ya. Muy bien, entonces, esas son las situaciones más representativas. Quizás por ahí se me ha olvidado una, otro solo le dije una y el otro otra, pero es que son varias, ¿ok? Pero por lo menos estoy tratando de decirle las más representativas. ¿El diazepam dónde juega ahí? David, ¿dónde juega el diazepam en todo ese dibujito? Es una benzodiazepina, muy bien. ¿A dónde juega ahí? Entonces no juega ahí, ¿verdad? Ahí no va a jugar. Tal cual ahí no, porque tendría que jugar en un receptor GABA, dice Dave. ¿En qué receptor GABA? En el GABA A. ¿Okay? GABA tiene menos plata, solo tiene 3 K. ¿Cuáles son los receptores de GABA? GABA A, GABA B y GABA C. GABA A es ionotrópico, está asociado a canales de cloro, canales rápidos. GABA B, metabotrópico. GABA C, ionotrópico, pero asociado a canales lentos de cloro. Ya está estudiado que las benzodiazepinas llegan al GABA A. Y no tienes que hacer nada más que recordarlo, porque juega con los canales rápidos de cloro. Y el cloro al ingresar, ¿qué va a generar? Que la célula se hiperpolarice. ¿Qué significa esto? Que si era menos 90, ahora será menos 70, ¿verdad? Si te digo que menos 90 es su basal y ahora es menos 40, ¿qué fenómeno se ha dado? Despolarizar, ¿verdad? Pero ahora si te digo menos 90 y te digo menos 140, se ha hiperpolarizado, ¿verdad? ¿Sí entienden eso, no? Porque se ha vuelto más negativo. ¿Quién va a ser más rápido a llegar a cero? ¿Menos 130 o menos 90? Menos 90, pues, ¿verdad? Está más cerca del umbral, ¿verdad? Ok. Les mandé la leche Bosec y Trousseau, ¿verdad? ¿Investigaron? Signo Chebosek y Trousseau. ¿No? Ya léanlo. Signo Chebosek y Trousseau relacionado al umbral del potencial de acción. Entonces, al grupo de Frankfurt. ¿Desde qué? Signo Chebosek, un salón. Ya nadie. Signo de Chebosek y signo de Trousseau son signos de hipocalcemia. ¿Cómo se escribe? No saben. La relación del umbral, porque el umbral del potencial de acción lo dan los niveles de calcio. Por eso que estos pacientes, a pesar de que uno dice, pero si tiene hipocalcemia, ¿por qué se contrae, no? Pero es que el calcio que favorece la contracción no es el que está a nivel del plasma, es el que está en el retículo que está aquí. Entonces, cuando tienes hipocalcemia, más bien el umbral del potencial baja y se hace más excitable. Por eso que tú, con el martillo de reflejos, percutes el nervio facial y se contrae. ¿Por qué? Porque es más excitable, porque el umbral ha bajado. Si el umbral baja, es más fácil que se dé o no. Si te pongo una valla más pequeña, se va a dar más rápido. El calcio está bajo.
Por esa razón es más excitado. El signo de Chebostek, el del nervio facial, y el de Trousseau con la presión. Bueno, entonces, en ese sentido, si se dan cuenta, GABA no juega aquí, GABA juega con cloro, cloro hiperpolariza, y por más que exista otro estímulo, el estímulo no va a dar respuesta porque necesitaría mayor intensidad. ¿Entienden eso? GABA, ahí sí hay una particularidad que se les tengo que dar masticado, es un receptor que tiene 5 subunidades, ¿ok? Todos los receptores tienen subunidades, pero el del GABA es el más preguntado. Y esas subunidades son 2 alfa, 2 beta y un gamma. Esto que quiero que recuerdes de ahí, que la benzodiazepina es algo así. O puedes, César, por favor, ¿puedes poner el dibujito del receptor GABA? Porque algunos los veo con carita de qué estoy hablando. ¿Sí? 2 alfa, 2 beta y un gamma. ¿Así estamos bien? ¿Todo lo que he dicho? Desde el inicio. Un poco rápido le estoy hablando por cuestiones de tiempo, pero ustedes luego espero que lo repliquen y lo revisen. Ya, ahí están, GABA. Miren aquí, por favor. Excelente, todo eso ya lo saben ustedes. Ya, el otro dibujo se veía un poquito mejor lo que el receptor en sí. Ahí está. Ajá, por favor. Sí. Ya, solo quiero esta parte. Pero no es importante, ciencia básica, ¿no? Miren, ya. Ahí está, muy bien. Ahí está. 2 alfa, 2 beta y un gamma. Doctor, pero alfa y beta no era la adrenalina su receptor. Sí, pero no estoy hablando de la adrenalina su receptor. Yo estoy hablando de las subunidades, es decir, cómo lo conforma. ¿Está bien? ¿Cómo lo conforma? 2 alfa, 2 beta y un gamma. ¿Sí? 2 alfa, 2 beta. ¿Y esto para qué me importa? Me dicen por acá atrás. Lo que pasa es que el diazepam no es solamente que llega a GABA, sino que el diazepam viene. ¿Y dónde dice benzodiazepina? ¿Dónde está poniendo? Miren dónde está poniéndose. Entre alfa y gamma. Pregunta de examen. ¿Sí? No solo llega a GABA, sino llega entre esas dos subunidades. Doctor, pero ¿eso para qué me importa realmente? Porque si alguien llega ahí para antagonizar su efecto, necesitaría un medicamento que también llegue ahí. No solo llegue a GABA, sino llegue ahí. ¿Y quién llega ahí? El flumazenil. Desde ahora les voy adelantando que su examen final tienen que saber el mecanismo de acción de todos los antibióticos. ¿Ok? Mira lo que estoy diciendo con tiempo. Para el final. Falta todavía, y también, aparte de eso, todos los antídotos de intoxicación. ¿Ok? Y estamos viendo un antídoto más, estamos viendo ahorita, que viene muchas veces en exámenes. ¿Cuál es el antídoto para el benzodiazepam? El flumazenil. O flumazenil. ¿Dónde actúa? En el alfa-gamma del receptor GABA. Barbitúricos. Siempre le digo a mis alumnos de fármaco. Acuérdate, beta, B. Fácil. Doctor, yo no voy a ser anestesiólogo, ok, pero igual. Pero en general a veces vienen en el recintado también. Barbitúricos, BB. ¿Ok? Y el famoso etanol. ¿Sí o no? El alcohol. ¿Dónde actúa? En el alfa. El alcohol. ¿Verdad? Que ustedes no lo ven seguido, pero ahí está. Actúa en el alfa. Por eso genera depresión, ¿o no? Le sensibiliza. A algunos más que a otros. Pero ahí está. Alfa. ¿Está bien? ¿Preguntas? Ya tenemos un antídoto. Porque el de órganos fosforados, Cristian, dile a tus amigos qué van a decir cuando te diga el manejo. Sin dosis, pero el manejo, medicamentos. Atropina, sí completo, el medio punto. Atropina y claridoxina. Eso es. Atropina y claridoxina. Es nare.
en algunos libros le ponen como snack, pero en inglés. Snare. Ok, ya, 20. Pasamos a plaqueta, por favor. El último, mientras va cargando la última imagen. Test de Tensilon. El test de Tensilon es el test del endrofonio. Es un fármaco que utilizamos para poder valorar y descartar lo que sería miastenia versus Lambert. Cuando tú tienes un paciente que viene con debilidad muscular, gracias. Cuando viene con debilidad, tú tienes que pensar o es Lambert o es miastenia, ¿ok? Ya les he dicho las palabras clave de cada uno, pero no significa que Lambert solamente da mayores varones y miastenia mujeres jóvenes, porque puede ser también al revés, pero es lo más común, ¿verdad? Y una manera de poder valorarlo es con el test de Tensilon, que es un... ¿Qué les dije? ¿El endrofonio qué es? Le dije hace rato. Es un anticolinesterasa. El test de Tensilon positivo te indica que el problema es miastenia. La paciente viene con debilidad, con el párpado caído, le administras endrofonio y ¿qué va a pasar? Su párpado vuelve a la normalidad, la paciente ya no se siente cansada, pero a los minutos vuelve a todo lo normal, a lo basal, a lo que sabe. ¿Por qué? Porque el endrofonio, ahí anótenlo, pongan un rectángulo, color amarillo, no sé, no es un medicamento para el mantenimiento, es un medicamento para el diagnóstico. El endrofonio no se te va a ocurrir darle para el mantenimiento, solamente es para el diagnóstico. Traten de traer plumones o algo porque se están dando cuenta que con azul y rojo, aunque sea negro, rojo y verde, ¿no? Todo azul y rojo que van a encontrar. Para las damas va a ser más fácil, pero los varones no están utilizando ningún otro color. Traten de tener aunque sea los 4, verde, rojo, azul y negro, para que puedan hacer contrastes, porque no van a encontrar todo en un solo color, es más difícil, ¿ah? O compres un resaltador. O un color, una cajita de colores chiquita, nada más. ¿No tienen los de patología? ¿No les tienen colores? ¿No son? No. Bueno, usábamos más eso para hematoxilina y eosina, pero la caja venía con colores. ¿Qué tengo con los colores? Lo vendía. Ya, vamos a ver. Ya, bueno. Pero traten de hacer eso. Ahí póngale ese rectángulo a eso. Ahora, ¿por qué es positivo? ¿Quién me dice para sus puntos de nota hoy día? ¿Por qué es ¿por qué miastenia revierte y Lambert no? Levanten la mano a los grupos que me quieran decir la respuesta. Y dicho sea de paso, va a hacer una pregunta, seguro para alguien en el examen oral de la próxima semana. Sí, todas las cosas partes. Ya, muy bien, nadie sabe. Nadie se da la oportunidad de decir una palabra. Lo que pasa, a ver, Rosa. En Lambert es presináptico por paneles de calcio. Entonces, por más que le des más tiempo a la enzima, ¿verdad? Disculpen, al ligando, porque estás bloqueando la enzima, no hay ligando, porque el problema es presináptico. El problema está acá. Es decir, por más que bloquees a la enzima, si nunca liberaste, ¿en qué ayudaría? En nada. Doctor, pero no se libera nada. Obviamente se libera, porque si no estaría muerto, ¿verdad? Pero no es la cantidad óptima que favorezca una respuesta. No, tampoco no quiero que entiendan que no se libera nada. Sí se libera, sino como es el diafragma y todos los músculos, ¿verdad? Solamente de que no es la cantidad óptima. Entonces, si tú bloqueas porque eso es el endrofonio, estas las poquitas que ahí van a estar, pero no va a ser suficiente. En cambio, si el problema no es arriba, sino aquí con los receptores, hay bastante acetilcolina almacenada acá. Pero el problema es que no hay dónde llegar. Ese es el problema. ¿Está bien? Por eso que, como dice Rosa muy bien, el problema es presináptico. En cambio, en miastenia, el problema es el músculo. ¿Está bien? En cambio, el otro es a nivel del botón presináptico. ¿Está claro? Muy bien. Así que ahora tenemos. ¿Cuánto nos queda? Porque con ustedes hubo el resto. 1 hora.
No sé. Mejor leucemias en vez de esto, ¿no? Todo va a venir. Leucemias, creo. Mejor ser leucemias. Eso, las plaquetas lo saben ellos, me dicen. A ver, vamos a ver leucemias explicadas al tiempo. El hambre express, porque es el calcio. Claro, porque no. Este esquema, mientras el doctor va abriendo lo de leucemias que va a explicar, les vino en el examen del seminario 1. ¿Sí? Es más, varios de ustedes me graban, deben tener esta grabación. Traten de verlo, porque esto está más lento. ¿Sí? ¿No? ¿Y lo borraron? ¿Porque renegaron y lo borraron? Bueno, ya no sé. Entonces, eso está en el libro. Eso lo pueden encontrar muy bien explicado en caso del fármaco. Igual, si ahorita hay tiempo, les digo algunas cosas puntuales, pero leucemias, creo que es a veces más el talón de Aquiles, más que Chicos, por si acaso la gráfica de plaquetas que vieron hace un momento solamente es de hemostasia primaria, porque hay fármacos de hemostasia secundaria, si se acuerdan del proceso de coagulación. Ok, entonces solamente si se han dado cuenta hay 10 fármacos o más en hemostasia primaria. Hay hemostasia también secundaria. Ok, para que dimensionen la cantidad de farmacología que tiene que ver en la parte del calendario. Ok, hablando de eventos canónicos, tenemos que recordar que las leucemias a veces es un poquito tedioso al momento de estudiarlos. ¿Por qué? Porque básicamente engloban bastantes características que nos podemos diferenciar. Para poder nosotros hablar de leucemias muy rápidamente, nosotros primero tenemos que ver cuál es el origen de la hematopoiesis. Solamente tenemos dos, linfoide y mieloide, nada más. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros le vamos a preguntar de leucemia, tienen que enfocar su estudio en uno, saber clasificar. ¿Cómo clasificas? Mieloide, aguda crónica, linfoide, aguda crónica, nada más. ¿Ok? Eso es solamente de leucemia porque hay linfomas y hay síndromes mieloproliferativos, ¿no? Porque hay todos los glóbulos blancos existen neoplasias del origen, neoplasias en ganglios linfáticos, neoplasias de acuerdo a lo que va justamente la línea mieloide va a derivar. ¿Ok? 2. Tienen que saber la presencia o no de blastos. Los blastos, no es normal encontrar blastos en sangre, solamente en médula ósea. Si en el caso clínico X que les coloquen blastos en sangre, ahí tiene que correlacionar una patología sí o sí, porque no es normal encontrar blastos en sangre. ¿Ok? Entonces, blastos, médula ósea. Para poder diferenciarlos, las agudas me dan blastos mayores al 20%. ¿Ok? Las crónicas me dan blastos menores al 20%. De manera muy general, para que puedan diferenciar. 3. ¿Qué otra característica me permite diferenciar de los tipos de leucemia? El cuadro clínico. ¿Por qué? Porque las agudas se van a, justamente, el cuadro clínico se va a traducir debido a la pancitopenia. Recordemos que la pancitopenia es la disminución de las 3 líneas celulares: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Ok? Entonces, estos pacientes van a estar pancitopénicos, por lo tanto, ¿qué clínica van a tener? Recurrentes infecciones, bruxismo o sangrado, o básicamente síntomas de anemia. ¿Ok? Por el otro lado, los crónicos usualmente son asintomáticos, en la gran mayoría. ¿Ok? Asintomáticos, salvo que, por ejemplo, en la leucemia mieloide crónica se torne leucemia linfoblástica aguda. ¿Ok? Perdón, la leucemia mieloide linfoblástica crónica se transforma en leucemia linfoblástica aguda. Solamente en ese caso, es decir, los trastornos crónicos se forman agudos en un proceso de la vida. ¿Ok? Entonces, por último, otra característica importante que nos diferencia los tipos de anemia es la edad. ¿Por qué? Como les dije, de la línea mieloide tenemos aguda y crónica. En la parte linfoide igual, aguda y crónica. Entonces, la leucemia linfoblástica aguda
¿Cuál va a ser el combo para el cual yo puedo identificar en algún caso clínico? 1. Niño. Más pancitopenia, como hemos visto aquí en el punto número 2. ¿Ok? Más síndrome de Down, porque el síndrome de Down, que es una trisomía 21, acuérdense que ustedes son seminario 2 y viene genética. ¿Ok? Va a venir trisomías 13, 18, 21, ligadas al gen X y todo ello. ¿Ok? Síndrome de Down. Más blastos, como le dije en el punto número 2, perdón, mayor a 20. Y lo característico aquí es que las leucemias linfoblásticas agudas son de buen pronóstico. ¿Ok? Eso es lo que lo caracteriza, por ejemplo, a los diferentes tipos de leucemias que estamos viendo. Buen pronóstico. Ese es el combo que ustedes tienen que identificar en el caso clínico para poder decir, esto probablemente sea una leucemia linfoblástica aguda. ¿Ok? Por el otro lado, la leucemia linfoblástica crónica. Obviamente, si acá es en niños, y por ser tanto crónico, la clínica voy a verlo más en adultos. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, adultos, sobre todo mayores de 60 años. Asintomático en la mayoría de los tiempos. Solamente, esa es una leucemia que se trata cuando el paciente tiene síntomas. Nada más. Por eso el adulto mayor suele vivir con leucemia linfoblástica crónica hasta que le genera algún síntoma. Ahí recién se trata. ¿Ok? Algo característico de acá es que también estos pacientes, es muy importante cuando se traduce en la agudeza, ¿qué clínica va a tener? De anemia hemolítica autoinmune. ¿Cuál sería una clínica de anemia hemolítica autoinmune? Disnea súbita, por ejemplo. En los parámetros laboratoriales que puedo tener la hemoglobina disminuida, lactato deshidrogenasa aumentada, ¿okay? Todos los parámetros de anemias hemolíticas que cuando ustedes estudien anemias, divídanlo en micro, normo y macro. En las normas están las anemias hemolíticas, que es un subgrupo muy grande y que tienen diferentes causas. Luego tienen que saber identificarlo. Ese es el combo que ustedes tienen que saber en leucemia linfoide crónica. Por el otro lado, la línea mieloide. La línea mieloide justamente tenemos acá que como es agudo, igualmente puede ser en niños, pero sobre todo es en adultos jóvenes. ¿Ok? Adultos jóvenes, usualmente que tengan 40, 50 años. 40, 50 años. ¿Qué más? En ellos, usualmente vamos a encontrar, como su propio nombre dice, mieloblastos. Mieloblastos en frotis o en sangre periférica, porque les dije que los blastos no es normal encontrarlos en sangre, solamente en médula ósea. ¿Ok? Además, en estos pacientes el cuadro clínico, como es una leucemia mieloblástica aguda, ¿cuál es el cuadro clínico que va a caracterizar aquí? ¿Qué es SID? Coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué? Porque la leucemia mieloblástica aguda tiene un subtipo porque va a encontrar que tiene entre 5 a 10 divisiones de la mieloblástica aguda, pero por el que siempre preguntan, ¿por qué? Porque es una urgencia, porque tienes que transfundir el paciente plasma feco congelado, crioprecipitado, etc., porque no se muere, es la coagulación intravascular diseminada. ¿Cómo yo puedo identificar una coagulación intravascular diseminada? Muy rápido. 1. El fibrinógeno está por los suelos, el factor 1. ¿Ok? ¿Qué más puede encontrar? Signos de sangrado. El paciente incluso le puede sangrar, sus lágrimas pueden ser de sangre, le puede ocurrir un ACV hemorrágico en cualquier momento, puede ocurrir cualquier tipo de sangrado en cualquier parte de su cuerpo. ¿Ok? Eso es lo más importante. ¿Qué otra característica de las leucemias mieloblásticas agudas? En ellos, ¿cuál creen que ustedes que sería el tratamiento? Impedir que estos mieloblastos se sigan produciendo, al igual que en las mieloblásticas crónicas. El tratamiento, uno de ellos es la vitamina A. El ácido todo transretinoico, que se llama. ¿Ok? Averigüen por qué se utiliza vitamina A. Porque si ustedes entienden por qué se da vitamina A en estos pacientes, entienden toda la fisiopatología y entienden toda la clínica. ¿Ok? Por último, la mieloide crónica. Igualmente, asintomáticos en su mayoría, más adultos mayores, entre 60 a más,
Pero aquí hay una característica importante de las amiloides crónicas. Tenemos un cromosoma aberrante, que es el cromosoma Filadelfia, que en este caso es una translocación del cromosoma 9 hacia el cromosoma 22. ¿Ok? 9, 22. Si leen por qué se produce este cromosoma Filadelfia, van a entender que toda la clínica que va a desarrollar la leucemia amiloide crónica va a ser gracias a este cromosoma aberrante. ¿Por qué? Porque este cromosoma aberrante produce unas enzimas que se llaman tirosinquinasa. Las enzimas de tirosinquinasa lo que hacen es inhibir la apoptosis de estos mieloblastos. ¿Ok? No van a ir a destruirse, por lo tanto se proliferan más. ¿Ok? Lo que hacen entonces es inhibición de la apoptosis. ¿Cuál es el gen que induce la apoptosis fisiológicamente? P53. ¿Se acuerdan del P53? Es un target de bastantes tipos de cáncer. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, si yo tengo una serie de enzimas que me van a inhibir la apoptosis, por lo tanto tengo que dar un fármaco o tiene que haber algo que me inhiba esas enzimas para evitar que el paciente siga produciendo mieloblastos de manera crónica. ¿Alguno sabe cómo se llama? Muy bien. Imatinib. ¿Sí? Así se escribe. Imatinib. Este fármaco lo que hace es inhibir a las tirosinquinasas para que justamente evitar que se sigan proliferando los mieloblastos. Si se dan cuenta, en las leucemias agudas el tratamiento en general es el trasplante de células en la médula ósea. En la parte de la leucemia linfoblástica crónica es un poquito más específico, sobre todo en la amiloides crónicas, porque imatinib se da por vía oral. ¿Ok? Es la única leucemia que se trata por vía oral. Por si acaso, el tratamiento con vitamina A no es definitivo, es parte del tratamiento. ¿Ok? Pero es importante darle porque nunca más va a mejorar en las leucemias amiloides agudas. ¿Ok? Eso es por el lado solamente de las leucemias. Por el lado de los linfomas van a tener ciertas características. ¿Ok? Si en su examen oral yo les pregunto ¿cuál es la diferencia entre leucemias y linfomas? ¿Cuál sería? Los linfomas usualmente es la proliferación en órganos linfáticos, timo, vaso, etc., amígdalas palatinas, etc. En cambio, las leucemias es la proliferación de células inmaduras, pero en médula ósea. Eso es la diferencia sustancial. ¿Ok? Obviamente, como tenemos los órganos palatinos, solamente tenemos tres tipos de... Bueno, en realidad tenemos tres tipos de linfocitos, pero los que nos importan, en el caso de leucemia, de linfomas, son los de origen B y los de origen T. ¿Ok? ¿Cuál se encuentra en médula ósea? A ver. Explícame la clase. Sí, 50, ¿no? Y aquí son los dos famosos. ¿Cuál se encuentra en médula ósea? Los dos. Los dos se encuentran en médula ósea, pero uno se va a diferenciar en un órgano especial. ¿Cuál sería? El T. T de timo. ¿Ok? Aquí logran la diferenciación los linfocitos T. ¿Ok? Entonces, dentro de los linfomas de origen B, vamos a encontrar que se subdividen en dos grupos que se vuelven un estudio de medicina interna. Los no Hodgkin y los Hodgkin. ¿Ok? Dentro de todos los linfomas, la clínica que va a hacer en cualquier tipo de linfoma son los síntomas B. Síntomas B. Fiebre, baja de peso y sudoración nocturna. ¿Ok? Esto va a ser la clínica característica de todos los tipos de linfoma. ¿A qué se parece? A tuberculosis, ¿no? Entonces, el principal diagnóstico diferencial de linfoma, tuberculosis. ¿Ok? Entonces, dentro de los no Hodgkin, el que solamente tienen que saber porque tiene traducción clínica, además de los síntomas B, es el linfoma de Burkitt, que es de origen B de Burkitt. ¿Por qué? Porque justamente el linfoma de Burkitt, así como otros tipos de linfomas, producen una clínica característica que se llama las 4H. ¿Ok? 3 hiper y
una hipo. ¿Ok? 3 hiper, ¿cuál? Evidentemente, si la célula se va a destruir, o la célula neoplásica se va a destruir, todo lo que está dentro de la célula va a darse en el medio externo, en el medio extracelular. Entonces, si se destruyen las bases nitrogenadas, por lo tanto voy a tener hiperuricemia. Las bases nitrogenadas, ¿cuáles son los enlaces? ¿Qué sustancia química está anexada a las bases nitrogenadas? Fósforo. Por lo tanto voy a tener hiperfosfatemia. ¿Ok? Y por último, ¿cuál es el principal electrolito de medio intracelular? ¿Recuerdan, Nefro? ¿Termináis uno? Calcio. Potasio. ¿Ok? Potasio, por lo tanto voy a tener en sangre hipercalemia. ¿Ok? Por lo tanto, si yo tengo hiperfosfatemia en este tipo de linfoma, ¿qué hipo me quedaría? La hipocalcemia, porque cuando aumenta el fósforo, disminuye el calcio y viceversa. Cuando aumenta el calcio, disminuye el fósforo. ¿Ok? Hipocalcemia. Ahí, disculpen, revisen la relación de la PTH, eso sí lo vimos. Fue uno de los últimos temas del ciclo pasado. Relación de PTH, acuérdense, fisiológicamente PTH lo que hace es inhibir la resolución clásica, la resolución ortoclásica y todo ello. Produce hipocalcemia, hiperfosfatemia y trastornos. ¿Ok? Entonces, ya saben, si se destruyen las células neoplásicas, 3 hiper, una hipo. Hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia y una hipo es hipocalcemia. ¿Ok? Bueno, el que quiere es el síndrome de Cesario. El que quiere nada más, ¿ok? Cesario, así, con Z, síndrome de Cesario, linfoma de T, el linfoma T del adulto. Linfoma T del adulto que está asociado al primo hermano del VIH. ¿Cómo se llama el primo hermano del VIH? HTLV, muy bien. ¿Ok? HTLV, el primo hermano del VIH. En los linfomas de origen T. Lo que hemos hablado del linfoma Burkitt solamente es de origen B, por supuesto. Hay más, hay muchos más, pero es el más representativo. ¿Ok? El que se traduce, puede traducirse en las ciencias básicas. ¿Por qué? Porque si sabes que hay dentro de las células, cuando se destruye, por lo tanto todo lo va a ir al medio extracelular. ¿Ok? Espero que este ciclo no sea un evento canónico, la parte de las leucemias. ¿Ok? Entonces, hemos resumido aquí por lo menos 3 capítulos de leucemias de CTO. Solamente leucemias, nada más. ¿Ok? Esto es lo más representativo y lo que me permite diferenciar en cada uno. ¿Sí, chicos? Listo. Antes que se vayan, ya estamos contra el tiempo, pero de plaquetas, ya el doctor les ha hecho la precisión de la parte de la hemostasia. ¿Dónde estaba? Aquí está, ¿no? Revisen por favor este esquema. Revísenlo, no es que tengas que saberlo de memoria, tal cual, sino la relación de los targets con los medicamentos más representativos, ¿no? En ADP, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, ¿verdad? En glicoproteína 2B3A, acicimab y tirofiban. Aquí estos no los tenemos en nuestro medio, pero ténganlos por ahí si desean. Ahí he visto algunos resúmenes. Aspirina, obviamente, ¿no? Triflusal, tromboxano 2, no. SCOX y repercute en tromboxano 2. La relación de diferencias entre adherencia y agregación. La relación de hemostasia primaria y secundaria. Y la cascada celular de la coagulación. Todo eso está bien resumido. Como les digo, en los libros de Constanzo está bien resumido. Constanzo no tiene más, disculpen. En el Basic Review Systemic, que es de fisio, bien resumido, olímpicos de fisiología, que de repente lo tienen. ¿Ok? Y lean las púrpuras como patología, que tampoco, si entienden lo normal, las púrpuras son solamente datos típicos según epidemiología. Nada más. ¿Ok? Tranquilidad. ¿Sí? Solo va a entrar hemato y placa con algunas cosas de neuro como visto. No va a entrar cardio, así que está, creo que tranquilo, porque el cardio es más fuerte. ¿Sí? Entonces ya saben que van a revisar.
¿Es posible? Sí. Aquí solamente en clase tenemos varias preguntas que hemos hecho, varios temas que hemos abordado.